Vamos a Es hacer una cierto. conferencia rápida porque son temas que ustedes ya lo abordaron. Tengo entendido que algunos han expuesto. Son patologías genitales, ¿ya? Considero que son enfermedades que sí o sí tienen que saber y dominar, porque veo que hay dificultades con algunos, todavía se confunden o tienen dificultades con eso. Y es algo muy frecuente en pediatría y en urología general, digamos, ¿no? Que van a ver. Entonces, los que no están, como les dije, en las conferencias no hay problema. Lo importante es que ustedes tomen notas y pasen a los que no están y también puedan grabar los que pueden, ¿ya? Eh, Sobre las clases prácticas hospitalarias, quería comentarle, hemos tenido un poco de dificultades estos días porque hemos estado en quirófano y algunos han ido y no nos han encontrado. Aclararles, chicos, de que todos los que vayan al hospital, tengo 4 internos, que cuando yo no estoy, ellos se hacen cargo de ustedes. No es que no estoy en el hospital, simplemente que estoy en quirófano. Hoy Cristian estaba en quirófano conmigo y sabe que estábamos trabajando y a veces me gustaría que todos ingresen al quirófano, pero no se puede, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ir premiando de hoy en día a todos aquellos que quieran ir y se vayan ganando puntos, ¿no? Entonces, ¿alguna Yo duda? quiero, doctor. Carolina, tú ya entraste a quirófano, ¿no? Já, doutor, entrei uma vez. Ajá. Ya. Vamos a empezar. Si tienen alguna consulta, alguna duda, vamos a hacer al final, ¿ok? Me avisan, por favor, me hacen saber si tienen alguna dificultad. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya. Sabemos que hay dificultades con el internet a veces, entonces es difícil. Ya. Vamos a hablar sobre las patologías genitales. El término de patología a mí generalmente no me gusta mucho, porque patología es una especialidad, ¿no? Anatomía patológica o patología. Pero en términos generales, muchas de las personas, el ámbito médico, todavía usamos como patologías a las enfermedades, serían enfermedades genitales, ¿no? Son muy frecuentes, como les decía, son muy frecuentes la importancia de conocer y saber y dominar el tema, ¿ya? Pero como siempre me gusta recordarles la anatomía, porque si ustedes no dominan la anatomía, difícilmente van a entender el por qué o cómo suceden las cosas en las enfermedades. Ya recordarles que tenemos la anatomía de los genitales, está el pene. En el pene tenemos que ver cuál es la anatomía normal. Recuerden que les pregunté en el examen, ¿no? Sobre los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos en trauma de uretra, ¿verdad? Solo tenemos un cuerpo esponjoso por donde va la uretra y el meato uretral sale acá hacia el medio del cuerpo esponjoso que termina en el glande. Todo eso es cuerpo esponjoso y esto está ubicado en la cara ventral, ¿ya? Esto es la cara dorsal y esta es la cara ventral. ¿Listo? Para que no se pierdan. ¿Por qué les hago recuerdo esto? Porque vamos a llevar algo que se llama la hipospadia. Y la hipospadia es cuando hay una inserción o una anomalía en el pene que tiene 3 características principales. Una de ellas es que el meato de la uretra aparece en una posición inadecuada y es en la cara ventral del pene. Porque cuando aparece en la cara dorsal, que es aquí arriba, se llama epispadia, que es algo muy diferente, ¿ya? Entonces, aquí la importancia de la anatomía a nivel del pene. Para que no se olviden, tenemos un cuerpo esponjoso que termina en el glande y por donde el medio de ese cuerpo esponjoso va la uretra, ¿ok? Y tenemos 2 cuerpos cavernosos que están en la cara dorsal, que es donde se afecta generalmente el trauma de pene. Vamos a hablar de la anatomía también de los testículos.
¿Listo? Tenemos dos testículos normalmente en la bolsa escrotal a cada lado, ¿verdad? Normalmente en la vida embrionaria se forman los testículos y descienden en el canal inguinal, llegando al final de la vida fetal o en los primeros días de nacido, completamente deben estar los testículos en la bolsa escrotal. Son dos, ¿ok? Este es el canal inguinal, hace su recorrido y llega hasta a nivel escrotal bilateral, ¿ok? Ese es el recorrido normal. Empieza a nivel abdominal y a través del anillo inguinal interno, pasa por el canal inguinal, llega hasta el escroto. Estos testículos tienen varias capitas. Hay una capita aquí que se llama la túnica vaginal, es una capita de una de las capas que cubre las 7 capas que va desde la piel hasta el testículo, que se llama túnica vaginal. Esa túnica vaginal tiene 2 capas, que es la capa visceral y parietal, y entre esas 2 capitas es donde se forma líquido y es algo que se llama hidrocele. No se olviden de eso, ¿ya? Es líquido intraescrotal, pero que está ubicado entre la capa, en la túnica vaginal, la lámina parietal y visceral. Otra enfermedad que vamos a ver se llama varicocele. Es cuando estas venas que drenan el plexo pampiniforme se le llama, es del plexo venoso, ¿ya? Que normalmente drena todo lo que es la sangre venosa de los testículos, epidídimo y todo el conducto todo del deferente, el excremaster, todo, ¿verdad? Entonces, cuando drena eso, normalmente no sucede dilatación, pero hay un problema que tiene dilatación en las venas y va a producir algo que se llama varicocele. No se olviden eso. ¿Ya? Entonces, seguimos repasando ya la anatomía, que es lo más importante. Y también aquí, para hacerles recuerdo que donde está la vena también está la arteria testicular, que es la que irriga y le da sangre, le lleva la sangre arterial a los testículos. Porque vamos a llevar algo que se llama torsión también. Cuando esto gira y hace una torsión y le queda irrigación sanguínea. ¿Me están escuchando? Sí. Sí se escucha, doctor. Perfecto. Ya. Entonces, empecemos con la criptorquidia, ¿ya? La criptorquidia es como entonces el concepto o la clave del concepto es que es un testículo o los que no han descendido hasta la bolsa escrotal, ¿ya? ¿Hasta qué nivel es? ¿Listo? Testículo no descendido es el concepto, la clave en el concepto de criptorquidia. ¿Y cuál es la otra clave? Que tiene que ser a través del inguinal hasta la bolsa escrotal. Porque por si acaso el testículo descendió y está en otra ubicación del canal el inguinal, es un testículo ectópico, que es un diferencial, que no es lo mismo criptorquidia o testículo ectópico. ¿Ya? Entonces les decía su clasificación. Si el testículo en su desarrollo o en su descenso se quedó a nivel abdominal, se clasifica en abdominal. Si está en la región inguinal, en inguinal. Y ya, pubis, ya, prepúbico, dicen algunos. Ya, según la localización donde se encuentra. Vamos a ver cómo explica eso, ¿listo? Y aquí les pongo otro ejemplo del ectópico, les decía. No está relacionado al canal inguinal, ¿verdad? Al desarrollo normal de donde tiene que ser, sino está fuera del lugar. Entonces ya eso sería el testículo ectópico, que es un diagnóstico diferencial. La criptorquidia, tenemos que ver si el testículo está palpable o no está palpable.
en la criptorquidia para hacer el tema de la clasificación. Primero, si está palpable, vemos si ha descendido, está estópico o es retráctil. Esta es una clasificación, hay algo que se llama escroto vacío, ¿listo? El escroto vacío es cuando estas cosas, no ha descendido, está estópico, está fuera del escroto, pero lo tiene, o está retraído, ¿listo? Cuando el testículo no es palpable para nada, entonces hay que buscarlo si está a nivel abdominal, extraabdominal o tiene una agenesia testicular. ¿Listo? Esos son como que sus diferenciales, digamos, ya lo clasifican. Eso es la clasificación de escroto vacío. Aclaración de esta diapositiva. El diagnóstico de criptorquidia se hace de la manera clínica y radiológica. Radiológica es más sobre todo ecografía, se puede hacer con TAC y con resonancia magnética. Entonces, clínicamente, a ver una imagen aquí. Clínicamente, miren esta imagen de acá. ¿Cómo tenemos que hacer? Los que han ido a consulta y han visto, yo les he enseñado a algunos, no a todos, cómo se palpan los genitales. Eso en las clases prácticas vamos a hacer. Me hacen recuerdo, por favor, que tenemos que practicar todo para el examen físico de genitales. Siempre comparando el lado contralateral. Aquí a la inspección usted ve que el niño tiene un testículo, ¿verdad? O tiene un contenido ahí. Entonces lo que tienen que hacer ya después de inspección, a la palpación, palpar si realmente es un testículo lo que tiene o está vacío. Entonces al otro lado, también buscarlo. Si usted lo primero tiene que buscar es lo más cercano al escroto. Y después, si no está en el escroto, ir buscando a través del canal inguinal. Muchas veces las más frecuentes son estas. En la región inguinal o supraescrotal. Aquí es donde más se alojan. Entonces, normalmente se espera hasta los 2 años, ¿ya? Hasta los 2 años porque en su desarrollo de ese niño muchas veces son prematuros o a veces son a término, pero pueden descender. Ahora, si el testículo no lo palpan, entonces lo que tienen que hacer es un estudio de una ecografía, es lo primero que se hace. Una ecografía para ver dónde está ubicado el testículo, buscándolo, ¿ya? Si lo encuentran a nivel supraescrotal o a nivel inguinal, como les decía, si tiene menos de 2 años, se puede esperar. Pero si está en la cavidad abdominal, no se espera ni un día más, ¿listo? No es una emergencia, obviamente, para correr, pero tampoco lo puede dejar pasar muchos días. Hay que operarlo. Y generalmente cuando está abdominal se hace en 2 tiempos. Se le lleva a la región inguinal y después se lleva a la región escrotal en tiempo evolutivo. Pero lo importante de ustedes es que lo sospechen y lo diagnostiquen. Si tienen ecografía, es lo primero que se hace. Si no, se hace una tomografía o el que tiene las posibilidades, una resonancia. Pero un buen ecografista, un médico que hace una buena ecografía, te lo ubica y te muestra fotos y todo, tamaños, todo, para ver si ese testículo todavía es viable o no es viable. Ya, entonces ustedes cumplen con hacer el diagnóstico, obviamente, y la remisión al urólogo. ¿Está bien? Entonces les decía, y el tratamiento, en muchos casos, algunos optan por hacer tratamiento hormonal. Yo no estoy tan de acuerdo, pero puede dar resultados. Algunos médicos lo hacen y puede tener ciertos resultados. Pero lo más recomendable es el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es el tratamiento quirúrgico? Hacer la orquidopexia, llevar a nivel escrotal y hacer la fijación a nivel del escroto, ¿no? Como les decía, aquí le puse antes de los años, es esperar, digamos, quiere decir que hay que esperar hasta los 2 años y después de los años, si es que ya no ha descendido, se hace tratamiento quirúrgico. Pero si es abdominal, le dije, no hay que esperar hasta 2 años ni nada. Ahí el tratamiento es la remisión al urólogo pediatra es inmediato. Otra enfermedad que vamos a llevar muy común, muy frecuente, son las hipospadias. Les decía que las hipospadias es una malformación congénita del pene que se va a caracterizar por 3 cosas muy importantes. Un orificio ventral anormal del meato uretral.
Les decía en la foto que les hablaba de anatomía que es ventral, ¿verdad? Aquí, hacia abajo, en la cara que va en contacto con los testículos. La otra es a la cara dorsal posterior, o sea, la dorsal es epispadia, se llama. Las hipospadias son abajo, ¿ok? Tiene esa característica. Un orificio ventral anormal del meato, una curva normal del pene, o sea que este pene va a estar incurvado hacia la parte ventral y va a tener un prepucio redundante, el capuchón prepucial, como le dicen. ¿Ya? Cumple esas características hipospadia. Ya. Ahora, ¿cuáles los tipos de hipospadia que hay? Según la localización del meato, podemos clasificarlo en tres. Anterior distal, que es la más frecuente. Anterior se le llama a la parte más cercana a lo que es el glande, ¿ya? Peneano, el medio, que es el peneano, el cuerpo del pene, y el proximal, que es en la región más próxima al escroto, ¿ya? Balánico es el glande coronal, es todo lo que es el surco aquí, en el surco coronal y subcoronal que está debajo de ese surco. ¿Listo? Los más comunes son estos, el anterior, el distal. Muchas veces debería estar en el medio del glande, ¿verdad? Pero va a estar un poco más abajo o cerca al surco o en el mismo surco o debajito del surco. Esos son los más frecuentes, ¿ya? Que no son tan complejos. Aquí, por ejemplo, este es un coronal, ¿no? Que está ahí cerca al surco. Subcoronal sería por abajito, ¿no? Y así lo clasifica el peneano en distal medio según en la localización donde se encuentra. Aquí, por ejemplo, aquí hay uno perineal, que sería esta clasificación. Sería proximal perineal, ¿ya? Es muy triste, es frecuente de muchas cosas, enfermedades, también la parte psicológica les afecta mucho a los niños y a la familia en general cuando ven un niño con alguna malformación, ¿no? ¿Cómo se diagnostica al nacimiento? Cuando estos niños nacen con estas malformaciones, el neonatólogo que recibe al niño debe hacer un examen físico completo. Ustedes cuando lleguen al internado, o ya deberían haber rotado en pediatría neonatal, y se hace un examen físico desde la punta del cabello de la cabeza hasta el dedo del pie, ¿no? Para ver todas las malformaciones que hay en cada niño. Y muy frecuentes las malformaciones urológicas y genitales en los niños. Y la hipospadia es algo muy, muy frecuente, ¿ya? Entonces, cuando usted nace en un niño, ahí debería diagnosticarse tempranamente para tomar una conducta temprana. Sin embargo, muchas veces nos llegan niños de 7, 8 años. Yo incluso tengo un paciente que tiene en el pene y nunca nadie le dijo nada, nunca nadie lo revisó y ahora quiere operarse. Ya él tiene como 30 y tantos años. Pero debía diagnosticarse. ¿Cómo? El examen físico. ¿Listo? ¿Y qué descubrimos en el examen físico? El meato, dónde está, el tamaño del meato, la localización, este capuchón prepucial que les digo, no, mire, esta es la parte ventral, ¿verdad? Por atrás es como un remanente grande que hay y el pene siempre va a estar incurvado hacia abajo, a la parte ventral. Y obviamente va a afectar el tamaño del pene porque hace que se encoja el pene y entonces se ve de menor tamaño. Entonces, el diagnóstico netamente clínico, ¿listo? Clínico, tienen que ser muy observadores. ¿Y cuál es el tratamiento del pene? El tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Eso le toca a los urólogos. De forma general les dijo que hay objetivos que hay que mantener aquí, que es corregir la curvatura del pene, formar una neuretra según el tamaño, y lo más proximal al glande posible tenés que llevar ese meato. Esto le crea un bienestar físico y también emocional, porque en los niños afecta su crecimiento y desarrollo psicológico muchas veces cuando tienen malformación. Otra enfermedad, sus dudas, por favor, al final ya, si tienen alguna duda, al final me preguntan. El hidrocele, ¿ya?
El hidrocele se confunde mucho en el tema de conceptos. ¿Ya? Es el líquido, el acúmulo de líquido intraescrotal originado entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Es lo que les decía, ¿verdad? En el escroto hay varias capas. Entre una de esas es la capa de la túnica vaginal. Es una capa que inmediatamente cubre el testículo y tiene dos láminas, la parietal y la visceral. Y entre esas dos láminas, o esas capas, es donde se produce el líquido, el acúmulo de líquido, y se llama hidrocele. ¿Ya? Muchos me dicen es líquido en los testículos, para nada. ¿Ya? Es en la túnica vaginal. Como pueden ver aquí en la imagen, se ve de este aspecto. Y hay una maniobra que ustedes ponen, fíjense esta linternita por debajo del testículo, cuando es líquido hace la prueba de transiluminación se llama. Normalmente debe pasar esto cuando hay líquido, pero por ejemplo hay un diagnóstico diferencial, las hernias inguinoescrotales, no sucede eso. Usted le hace la transiluminación y no pasa eso. O cuando es otra enfermedad, digamos, que no sea hidrocele. ¿Ya? ¿Qué es la causa del hidrocele? ¿Cuál es la causa? Lo más frecuente es idiopático. ¿Qué quiere decir? Que no es una causa. Usted le hace estudios y le hace interrogatorio, exámenes y no va a encontrar el por qué sucede idiopático. ¿Ya? Hay otra causa que es congénita, cuando hay persistencia del conducto peritoneo vaginal en el desarrollo como les decía, en el feto. El testículo se forma en el abdomen y al descender va a persistir un conducto peritoneo. Desde el peritoneo desciende este conducto hasta el testículo y ese líquido, ¿verdad? Se mantiene, tiene una comunicación, entonces va a mantener un líquido, un hidrocele ahí. Esto puede desaparecer hasta los 2 años también. Se espera, y si no hay una desaparición total, se puede hacer una cirugía. El paciente muchas veces viene bien asociado con una hernia también. ¿Ya? Eso es congénito. O lo adquirido, que hay causas que te pueden hacer un hidrocele reactivo, por ejemplo, la torsión testicular, la torsión apendicular. La orquitis es muy frecuente, que viene una inflamación del testículo con la epidimitis y esa inflamación crea un hidrocele reactivo, ¿ya? Los traumatismos o los tumores. Sin embargo, el más frecuente es el idiopático. ¿Listo? ¿Cómo se diagnostica clínicamente a la infección? Ustedes van a ver una tumoración a nivel escrotal que tiene la característica de presencia aparente tanto a la vista como a la palpación, porque hay que diferenciar, ¿no?, del cáncer, de la hernia inguinoescrotal, si protuye a las maniobras de Valsalva o al aumento de la presión intraabdominal, ¿no? O cuando usted palpa, siente alguna masa tumoral, ¿no? Y la clave es el examen físico, como les decía, la transiluminación. Esto es diagnóstico clínico y también aquí no está el radiológico, ¿ya? Si usted está seguro clínicamente que es hidrocele, muchas veces no hace falta hacerle algunos estudios de imagenología, pero yo les aconsejo que siempre es mejor tener la certeza y se hace una ecografía testicular y donde le van a mandar fotos, imágenes, todo y completamente le corrobora su diagnóstico. Esto puede pasar en niños y en adultos. Yo operé a un señor con hidrocele gigante, que prácticamente le llegaba casi a la rodilla, un señor de 50 años, que le llegaba casi a la rodilla. Y cuando hicimos el drenaje del hidrocele, salió 1,5 litros, casi 2 litros de ambos. Es bilateral, puede ser uni o bilateral. Como sabemos que cada testículo es individual, ¿verdad? No tiene comunicación con el otro. Entonces puede ser unilateral o puede ser bilateral. De ese señor era bilateral y, como les digo, casi 1,5 litros fue que drenamos. En el diagnóstico, antes de empezar el tratamiento, prohibido puncionar. Muchos puncionan, el hidrocele no se punciona, usted punciona y se reproduce más. Entonces el tratamiento es quirúrgico, ¿listo? Se llama cirugía hidrocelectomía.
Aquí, como pueden ver, ya estamos llegando a la capa, la túnica vaginal. Entonces, todo ese líquido y después se marsupializa esa capa que tiene la túnica vaginal, se resecciona, se hace cauterización si es necesaria. Hay varias técnicas, ¿ya? No lo voy a... Tratamientos quirúrgicos. Hay otra enfermedad que se llama varicocele. Es muy frecuente también. En las consultas de urología, lo más común es por dolor o por infertilidad, ¿ya? ¿Qué es el varicocele? Una dilatación anormal del plexo venoso pampiniforme, no se vayan a olvidar, ¿ya? En un examen les puse a unos chicos y me ponían dilatación del plexo hemorroidal, nada que ver, ¿no? Entonces, el plexo pampiniforme, ¿ya? ¿Ven? Es como tener unas varices en los miembros inferiores. Ustedes han visto varices, ¿verdad? Pero a nivel de las venas espermáticas. Y todas esas venas espermáticas forman un plexo que se llama plexo venoso pampiniforme. ¿Ok? El síntoma principal que da esto es dolor. Lo clasificamos en 3 grados, ¿ya? Aquí te dice 4, pero en realidad siempre te van a reportar como grado 1, grado 2 o grado 3. Leve, moderado o severo, ¿ya? El 1 siempre va a ser, solo se palpa cuando le hacen a la maniobra de Valsalva. Valsalva es aumentar la presión intraabdominal, cuidado que se confundan. ¿Listo? Al aumentar la presión intraabdominal o la maniobra de Valsalva, hace que las varices se dilaten más. ¿Listo? Y esa dilatación, cuando es grado 1, solo se siente a la palpación, a la inspección no vas a ver nada. Y el paciente se debe examinar de pie. ¿Listo? Lo pueden hacer de pie y acostado, pero tienen que hacer las dos. Si van a hacer acostado, también tienen que hacer de pie. El grado 2 es palpable sin maniobra de Valsalva. Se palpa. ¿Listo? En cambio, el grado 3 se ve como una bolsa de gusano. Es como esta imagen que está aquí. No hace falta ni que maniobras de Valsalva, ni que nada. Simplemente se ve y van a ver como una bolsita de gusano. Es un grado 3 ya severo. ¿Cuál es la causa del varicocele? Siempre preguntan eso. Hay varias teorías. Hay un libro de residentes que yo les pasé. Estos temas están bien ahí. Hay varias teorías que hablan de la válvula. Las venas sabemos que tienen unas válvulas, ¿verdad? Que hay una disfunción de la válvula, que hay disfunción en la pared de las venas. O sea, hay muchas teorías. Pero hasta el momento no se sabe por qué. Lo que sí se sabe es que es más frecuente en el lado izquierdo. ¿Por qué es más frecuente en el lado izquierdo? En la vena, este plexo, se une todo y va a formar la vena espermática o gonadal y va a llegar de forma perpendicular a la vena renal. Drena esta vena en la vena renal de forma perpendicular, es como haciendo una T. Entonces, cualquier problema o cualquier situación que haya, el drenaje no es pues el mejor, ¿no? Entonces, por eso es más frecuente del lado izquierdo. En cambio, del lado derecho, la vena drena directamente en la vena cava inferior, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica? Al examen físico. Les decía, en esto el diagnóstico es importante, ¿no? El interrogatorio. ¿Qué síntomas? Como les decía, lo más frecuente es dolor testicular. Puede tener relación con las relaciones, tener relacionado a las relaciones sexuales o no tener ninguna relación. El dolor va desde leve a intenso, muy intenso, ¿ya? Y otra causa es de infertilidad, causa infertilidad. ¿Por qué causa infertilidad? Porque este plexo venoso hace esa dilatación, aumenta la temperatura a nivel testicular y ese aumento de temperatura va matando los espermatozoides, afectando, ¿no? Varias cosas de los espermatozoides, entonces afecta la fertilidad de esa persona. Después que hagan el diagnóstico, lo típico, ¿no? Te dicen el paciente, o tengo dolor, o ya voy 1 año y no puedo tener hijos, ¿ya? Entonces usted lo examina y le hace, como les decía, a la inspección, a la palpación, lo que es el examen físico genital y urológico.
Y después hay que hacer una ecografía, y es una ecografía Doppler. Yo siempre les he preguntado qué tipo de ecografía hay en algunos exámenes, a algunos chicos que se han evaluado oral. Uno de los tipos de ecografía que hay es la ecografía Doppler, Doppler duplex, ¿ya? Que te ayuda a diferenciar el flujo tanto arterial como venoso. En este caso va a haber afectación o éstasis a nivel venoso. Entonces, un buen ecografista hasta te mide las resistencias que hay, el éxtasis que hay y la magnitud que tiene la dilatación. ¿Qué tratamiento tenemos para el varicocele? El tratamiento es quirúrgico, no hay tratamiento médico, nada. Ahora, el que no quiere operarse porque no le duele o tiene un hallazgo incidental, no se opera, ¿ok? No quiere decir que sí o sí se va a operar, porque a lo mejor no le interesa ni su fertilidad ni le da dolor, entonces no es sí o sí operar. ¿Qué técnicas tenemos? Cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Ahora, este tema ya es uno de los últimos que vamos a hablar. La torsión testicular. Es un tema que lo hablamos el viernes para los que no fueron. El escroto agudo fue el tema, ¿no? En general, pero este es uno de los temas que hablamos a la conferencia que no pudieron asistir algunos. El testículo, como les decía, tiene su cordón, ¿no? Espermático por donde van arterias, vienen arterias y salen las venas. Aparte está el deferente, el músculo cremaster que llega hasta ahí rodeando, tiene vasos linfáticos. Entonces es un cordón que está compuesto por muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Este cordón normalmente está herido por capas y capas, y estas capas, aquí está la túnica, la vaginal, la que les decía. Entonces, no hay opción a que esto se gire. A cualquier movimiento que usted haga, se movilice, o el hombre, ¿no? Se movilice, no le da chance a que gire. Pero por X razones, malformaciones o deficiencias en la adherencia, hace que esto por una razón gire, ¿ya? Y al girar este cordón, hace una torsión y compromete la irrigación sanguínea. El drenaje venoso no es tan complejo porque las venas siempre tienen un drenaje de escape colateral. En cambio, la arteria no. Al no llegar, al torcerse ese cordón, no llegar a la irrigación arterial, puede comprometer la vida del testículo y causa un cuadro clínico muy agudo, doloroso, sobre todo dolor brusco, súbito. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la torsión testicular? ¿Cuáles son los síntomas? Como les decía, dolor repentino fuerte en un testículo, va a tener inflamación y enrojecimiento, puede llegar a tener mareo o náusea o vomitar. Y cuando ya usted lo examina, el testículo va a estar horizontalizado y va a estar más alto el que está afectado que el otro. En el examen físico eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? El examen físico, el general, como tiene síntomas generales, como les decía, puede tener náusea, vómito y ver el estado general en que llega el paciente, ¿no? Y el examen físico-urológico enfocado específicamente a nivel escrotal, lo primero que hay que diagnosticar es eso. Hay otras causas de escroto agudo, que son las orquitis o la torsión del cordón del apéndice testicular, pero esto es lo que tienen que diagnosticar o descartar o confirmar primero, ¿ya? Porque tiempo que pasa, tiempo que va comprometiendo la vida del testículo y puede quedar necrótico hasta isquémico si pasa más tiempo. Y si lo detectan a tiempo, es avisar al cirujano de turno o al urólogo y para que lo operen de emergencia, ¿ya? Entonces, en el examen físico, este testículo al tener la torsión se horizontaliza y se eleva un poco más del otro, ¿ya? Otro síntoma importante, o signo importante del examen físico es que cuando usted eleva el testículo afectado, normalmente no debe doler. Sin embargo, cuando usted levanta el testículo, aumenta el dolor, duele más. Entonces, es un signo que nos ayuda a poder diagnosticar. Ahora, esa es la parte clínica, pero también está la parte radiológica y los laboratorios. Los laboratorios, si usted sospecha torsión testicular, son los estudios prequirúrgicos.
¿ya? Los prequirúrgicos, que son, de laboratorio, son de sangre, coagulograma, ahora se está pidiendo en todos los hospitales COVID, ¿verdad? Perfil renal, perfil hepático, todas esas cosas que te sirven para llevarlo a quirófano al paciente. Ahora, de los estudios radiológicos o de imagenología, el de elección es la ecografía, Doppler testicular, para ver el flujo sanguíneo. Como pueden ver, aquí no tiene nada de flujo sanguíneo, aquí hay algo, pero muy disminuido, ¿ya? Entonces, esto es lo más rápido que hay que hacer. Si te dice el ecografista o el radiólogo que está de turno, te dice que no tiene flujo sanguíneo, eso es para quirófano, ni pensarlo ni nada. Otro tipo de estudio que se puede hacer es la resonancia, pero en este caso no es tan efectivo o tan que nos sirve como la ecografía Doppler. Entonces, el tratamiento de esto es quirúrgico, como les decía. Lo más importante de ustedes, como médicos o estudiantes, es saber diagnosticar. Sospecharlo y saberlo diagnosticar. Una vez que dijeron por clínica y por ecografía es una torsión, inmediatamente para quirófano. Ya hay varias técnicas, esto no es objetivo de ustedes, pero se hace la distorsión y según el grado de afectación. Por ejemplo, aquí, en esta imagen de la esquina, está ya necrótico, ¿no? Isquémico completo. Y aquí lo que hay es la orquiectomía, quitar el testículo porque ya no tiene ninguna función que se quede ahí. Aquí también, aquí sin embargo todavía está con buena irrigación y es viable todavía en este también. Y el testículo se debe hacer la orquidopexia bilateral. Si viene afectado de un testículo, el otro testículo hay que fijarlo porque también tiene riesgo de que este paciente pueda presentar a futuro otro. ¿En quiénes es más frecuente? En los lactantes y en la etapa de los adolescentes, la pubertad. Ya para llevar los últimos temas, tenemos la fimosis. La fimosis es algo muy sencillo y que muchos se confunden. ¿Listo? El concepto dificultad o imposibilidad para retraer el prepucio sobre el glande. No se confundan, no se olviden. Esto van a ver a diario. Hay una fimosis fisiológica en el nacimiento, que los niños nacen con fimosis, pero los pediatras muchas veces no les enseñan a descubrir y tienen que ir descubriendo poco a poco. ¿Ya? Prohibido hacer de golpe porque duele mucho, el niño va a estar irritable, llorando, y muchas veces por la manipulación. Máximo a los 2 años ya el niño tiene que estar descubierto completo su glande, ¿listo? El prepucio tiene que estar libre y no tiene que ver ningún. ¿Por qué? Porque cuando no descubren eso es frecuente que se haga fimosis. Entonces, no va a poder retraer, ahí se forma inflamación, que es la balanopostitis, y esa balanopostitis va cerrando, va a hacer retención de orina, y esa retención de orina es riesgo a tener infección urinaria, o esa inflamación crónica hace que a futuro puedan tener factor de riesgo a cáncer de pene. Entonces, hay varias clasificaciones. Ustedes van a ver los libros, en el internet, en todo lado hay varias clasificaciones, ¿ya? Eso no es objetivo la clasificación. El objetivo es que ustedes sepan qué es la fimosis y sepan diagnosticar. ¿Listo? Aquí hay, por ejemplo, yo les pongo una que me gusta a mí, una clasificación en 4 grados, ¿ya? El grado 4 es el grado en que más, ya, imposible poder, ¿no? Retraer el prepucio. ¿Listo? ¿Qué características siempre va a tener? Va a tener un anillo, ¿no? El anillo depende del grado de severidad. Hay anillos que están completamente cerrados y hay anillos que todavía son flexibles y podemos hacer un tratamiento médico. Entonces, el diagnóstico antes de llegar al tratamiento es con la anamnesis, a ver la edad del niño o de la persona adulta, porque hay algunos adultos que nacieron bien, todo bien, pero a futuro van teniendo y pueden tener fimosis. Muchos piensan que solo es de los niños, no, los adultos también tienen fimosis. ¿Ya? Dolor, van a tener dolor por la irritación de la orina que muchas veces no sale por completo y se queda ahí a nivel del glande y prepucio. El globo prepucial,
el glande irritado, la balanitis recurrente, lo que les decía, y la disuria, ¿no? Importante el examen físico. Con ustedes examen físico van a tener un prepucio que no retrae, van a tener un anillo de la fimosis fibroso, ¿ya? Y entonces el grado va a depender del grado de fimosis que tenga. Y hay que también examinar, ¿no?, otras características, porque muchas veces ya esto es crónico y está irritado, entonces eso va a traer consigo a complicación. ¿Cuál es la principal complicación de la fimosis? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Alguien de los que está en clase que no se ha dormido. La parafimosis. La parafimosis. Creo que la necrosis, doctor, no sé. La necrosis. ¿Cuál es la pregunta, Sí, doctor? por estrangulación completa del pene por el anillo, que no se retrae, no sale del lugar. Esa es la parafimosis, ¿no? La parafimosis, como tiene un anillo, estrangula el glande, ¿no? Y entonces le quita la circulación, ¿ya? Esa es la principal complicación. Muchas veces, incluso cuando van a pasar sonda, algunos ya tienen el prepucio medio estrecho. Usted descubre para pasar la sonda, ¿verdad? Limpia todo y después, si no vuelve ese prepucio hacia su lugar, entonces puede hacer una parafimosis. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? Como les decía, el tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. Médico, cuando la fimosis no está muy avanzada, hay cremas esteroideas, sobre todo la hidrocortisona ha dado buenos resultados en etapas donde no hay un anillo muy esclerótico o bien cerrado, ¿no? Entonces puede resultar. Ya se aplica de 3 a 4 veces al día a nivel de la zona donde está el prepucio. Esta es una imagen que no es la que tengo que usar, pero puede ser, digamos. Supónganse que le van a aplicar la crema aquí en la zona donde está el anillo fimótico. Entonces aplican la crema. Eso se va viendo, ¿no? Algunos en 2 semanas ya mejoran, otros hay que dar hasta un mes. Pero si el grado es muy avanzado, lo mejor es quirúrgico, ¿ya? También hay que ver mucho la higiene. Algunos pacientes vos le explicas y la higiene de ellos es muy mala, mejor entonces hacerle la circuncisión o la postectomía se llama el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Aquí se puede ver la imagen. Es quitar todo el prepucio redundante o que está sobrante que tiene y queda el glande expuesto. ¿Listo? Esto de la circuncisión en algunos países es algo cultural, ¿no? En Latinoamérica no es cultural. Pero tengo familias que ya están captando esa idea y están haciendo desde niños incluso ya. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? Ahora es el momento porque yo creo que tienen... Doctor, y la circuncisión se les debe hacer a ellos entonces, en caso de una parafimosis. En la parafimosis el tratamiento es de emergencia y no es recomendable hacer la circuncisión, porque cuando hay parafimosis hay edema, hay inflamación, entonces te puede afectar tus puntos, tu cirugía, ¿no? La cicatrización. Si el tiempo es corto, yo he optado y lo he hecho, ¿ya? Pero eso depende de cada paciente. No es recomendable, como te digo, para todo. Lo que se hace es una incisión longitudinal, o sea, está el anillo y haces una incisión así, cortas longitudinalmente, rompes ese anillo y suturas, o sea, transversal, ¿ya? Dejas abierto a que pase la inflamación, el edema, todo, y después ya le haces una circuncisión como se debe. ¿Ya? Ah, ya. Ok. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Este tema ya ustedes lo llevaron. Algunos tengo entendido que ustedes expusieron, ¿no? Vamos a llevar dentro de estas clases
va a ser uno de los temas que vamos a llevar. Urgencias urológicas, me interesa que aprendan. Urgencia es un tema que siempre tienen que dominar, ¿ya? Cólico renal, retención aguda de orina, el priapismo, escroto agudo y otros temas, digamos, ¿no? Que vamos a llevar, tanto teórico como práctico. ¿Listo? Entonces, eso es algo que vamos a llevar todavía. Y dentro de esos temas está, pues, ¿no? La torsión, parafimosis, la hematuria es un tema que vamos a llevar muy aparte, es un tema muy grande. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Si no hay dudas, entonces nos vemos el día jueves. Cecilia, ¿qué quieres decir? Doctor, buenas tardes. Buenas. Quería consultar de la criptorquidia. Ujú. ¿Cuánto tiempo demora en descender, digamos, en los niños? ¿Hasta cuánto tiempo se puede esperar desde que Ya. desciende el testículo? Les decía en la conferencia Y, que y hasta 2 años otro, máximo. ¿Listo? dos. Y Ahora, en caso eso de que depende de no la descendiese, localización. Si es abdominal, no se espera, ¿no? ya, en caso de que no descendiese, por decir, unos padres que, digamos, no lo llevan a hacer sus Hay que hacerle cirugía. controles, Hay que hacerle cirugía y tratar de llevarlo lo más cercano al escroto posible. puede desarrollar cáncer. ¿Cómo? Sí, pero podría desarrollar cáncer si está en tiempo. Podría desarrollar cáncer, así. Cuando el testículo no Si está en en su caso no puede lugar, tratarse a tiempo. cuando el testículo no está en su lugar y tiene la temperatura mayor cercana al cuerpo, a mayor temperatura el testículo no funciona, ¿ya? O se hace atrófico o tiene riesgo de tener cáncer. El testículo necesita una temperatura siempre menor al cuerpo. Si más cercano al cuerpo, calor, entonces ya el testículo se vuelve a funcionar. Y riesgo de cáncer, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, el día jueves a los que toca, el día jueves nos vemos en las clases prácticas. Avisen a los que no están porque yo sé que las conferencias no están todos. Porque a veces me preguntan, yo no puedo a veces responder uno por uno. Siempre hay esos que no leen nunca los mensajes y me están mandando mensajes privados después. El jueves es clase práctica, ¿ya? ¿De qué tema vamos a hacer el jueves? ¿Ya? Primero vamos a hacer presentación de caso. Cada persona, cada estudiante, cada alumno tiene que llevar un caso clínico. Les han mandado fotos por el grupo de cómo hacer una historia clínica. Pueden hacer esa historia clínica, hay otros modelos. Confeccionar una historia clínica varía muchas veces de hospital a hospital, incluso dentro de un país o de una ciudad muchas veces, ¿ya? Pero la esencia es la misma de todas las historias clínicas. La anamnesis, interrogatorio, motivo de consulta, etc. El examen físico, planteamiento diagnóstico y la conducta que vas a tomar, ¿ya? Cualquier caso de urología, puede ser los temas que hemos llevado hoy, los que hemos llevado el mes pasado, los que han llevado con el doctor en los primeros parciales, el que ustedes decidan, pero tiene que ser un caso de urología, ¿ya? Uno es eso. Y a quién le va a tocar exponer, eso yo lo voy a sortear en el momento al que le toque. No puede haber dos casos iguales, ¿ya? Porque muchas veces se juntan entre ustedes y están presentando el mismo caso. Si hay dos casos iguales, los dos van a tener reprobado su presentación. ¿Listo? Así que les aconsejo que si se van a unir, está bien, reúnanse, practiquen presentación, porque ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces les falta practicar cómo presentar un caso, saber hablar, exponer oralmente. Y eso es lo que van a hacer a diario en medicina, hasta el día que ustedes sean especialistas y les va a tocar estar del otro lado. ¿Ya? Pero incluso siendo especialistas, siempre van a estar exponiendo y hablando, así que pierdan el temor o el miedo o que se ponen nerviosos, como dicen algunos. ¿Listo? Y aparte, no quiere decir, y aparte, esta conferencia yo puedo preguntar a alguien, ¿listo? Para que no dejen de estudiar, porque a veces se dedican a su caso y no es nada. Entonces, esta conferencia, lo importante de esta conferencia es el concepto de cada enfermedad
cómo se diagnostica y cuál es la conducta. No quiero que, por ejemplo, me digan las técnicas quirúrgicas del varicocele. Eso no tienen que saber, eso tengo que saber yo, o tienen que saber los urólogos que van a operar, ¿ya? Pero tienen que saber qué es el varicocele, cómo se diagnostica y qué es lo que debo hacer. Mandarlo al urólogo y cómo lo mando. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Me estaba levantando la mano, no sé, se fue, creo. Foi eu, doutor. Não só uma pergunta, parece que jueves já vai ir o grupo 10 e parece que temos um exame por la mañana. Então, eu queria saber se vou confirmar o horário do exame e se pode te mandar ao privado para saber que haremos. Pero su examen en la mañana no tiene nada que ver, el examen de la clase de nosotros en la Não, tarde. grupo de prática para ir ao hospital. Sí, para ir al hospital. Ah, tu examen, ¿de qué tiene el examen? Te puedo examen será de otorrino, me parece que es de otorrino. Ah, Jueves va a Pero ser voy el a grupo confirmar 8. y te puedo mandar. Bueno, los que están a las 10 están liberados si tienen examen, ¿no? Pero si es solo si es examen, ¿no? ¿Quién es su profesor de otorrino? Sí, no, solo examen de Doutor otorrino, Dado. solo por el horario. A las 11 de la mañana. ¿Todos? ¿O unos cuantos? El jueves a las 11. Sí. Sí, toda la Ya. turma. Entonces, Pero toca mi grupo, creo, en jueves. bueno, el día Pero jueves, por toca tener examen, el grupo el 10, día creo, jueves, para jueves. escúchame, el día jueves, porque tienen examen todos, es voluntario el que quiera ir. Jueves es día de consulta. El que quiera aproveche, va. El que no, nos vemos en la tarde, el jueves en la tarde. Los que les toca jueves y viernes, a los que les toca viernes. No me aparezcan los jueves en el viernes y viernes el jueves, ¿ya? Doutor, podemos ir Ya, após o exame? ¿Cómo? Podemos ir para a prática após o exame, então? Claro, el que quiere ir, vaya. Lo que pasa, preferencia a los que les toca ese día, pero si no van a ir los de ese día, hablen con los de ese día y si no va a ir, vayan ustedes de su cuenta. Yo estoy todos los días en el hospital. Ah, chicos, les quería decir, por favor, cuando vayan a las 8 de la mañana, yo no entro al hospital 8 de la mañana. A los que les toca 8 de la mañana, el otro mes les va a tocar 10 de la mañana. Entonces, cuando lleguen a las 8, siempre busquen a los internos. Los internos ya tienen ya indicaciones de qué es la cosa que tienen que hacer. Aprovechen. El otro día fue alguien y no quería hacer nada, no quería mirar. Aprovechen a curar, aprovechen a llenar los formularios de análisis, de todo, ¿ya? Depende de ustedes nomás. El que quiere quedarse 24 horas, por mí no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Quién está de los virtuales hoy? ¿Alguien aquí en clase de los que están anotados en clases virtuales que no tengo la lista aquí ahora, mano? ¿Hay alguien? Doutor, yo creo que soy del jueves, grupo 8, pero tengo que mirar aquí. Pero creo que soy del jueves 21. Ya, bien, yo no tengo la lista a mano, a ver. ¿Quiénes son de los virtuales? ¿Está alguien hoy en clase que yo dije que se iban a evaluar después de la conferencia? Voy a dar nombres ahorita. Daniel José Sales, ¿está? Daniel José, ausente. Glaucio José de Queiroz. Glaucio, tampoco. Estou acá, doutor. Glaucio. Jesús Ticona Yanarico. Jesús Ticona Yanarico. María Melo de Miranda. ¿No? Omar Ramallo Montes. Presente, doctor. Paulo Ricardo Cardoso. Paulo Ricardo Cardoso. Primitivo Zapata. Bueno, solo están Glaucio y Omar, ¿no? Ya. Todos los demás pueden salir. Glaucio y Omar se quedan, ¿ya? Gracias, doctor. Que tenga una buena tarde.
Buenas tardes. Para del gym.